El libro de Hechos se encuentra dentro de un libro que es muchísimo más grande. Ese libro es la Biblia. Esta es una Biblia, traducción Reina Valera 1960. En esta Biblia está conformada por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento que cuenta la historia del pueblo de Dios antes de Cristo y 27 libros del Nuevo Testamento que es la historia del Hijo de Dios y los principios de la Iglesia. Dentro de la sección del Nuevo Testamento se encuentra el libro de Hechos y es el quinto libro. Antes se encuentran los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En los evangelios se describe el linaje, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el propósito del libro de Hechos es documentar la fundación y crecimiento de la Iglesia cristiana y su extensión de Jerusalén hasta Roma. Lucas es el autor de este libro, el mismo que escribió un evangelio, es doctor de profesión y fue transformado por el evangelio. Probablemente no alcanzó a conocer personalmente a Jesús, pero sí realizó una investigación muy precisa para poder escribir un evangelio. De lo que sí es testigo es del poder del Espíritu Santo en la nueva iglesia. Aunque ten presente que aunque digamos que el autor es Lucas, recuerda que la Biblia es inspirada por Dios. Todo esto sucedió durante el reinado de la dinastía Julio-Claudia, es decir, dentro del Imperio Romano. Esta dinastía inició con Augusto en el año 27 a.C. y finalizó con la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo. El libro de Hechos se desarrolla aproximadamente entre el año 31 después de Cristo y el año 63, que es cuando Lucas escribe este libro. Cuando leemos el libro de Hechos, vemos que hay diferentes etapas que van tratando diferentes temas. En la primera etapa vamos a ver en el capítulo 1, del verso 1 al 11, que es la introducción. Lucas explica a Teófilo cómo se escribió el Evangelio, cómo en el libro de Hechos continúa la historia después de la resurrección, cómo será el bautizo en el Espíritu Santo y cómo recibe instrucción de Jesús antes de la ascensión. Esto lo ven en el capítulo 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después viene la segunda etapa, que es el origen de la iglesia en Jerusalén. Esto es del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 8, versículo 3. Y es como se va estructurando la naciente iglesia y los apóstoles como están siempre orando por instrucción. También nos dice cómo es el día de Pentecostés, donde estaban todos orando juntos y lo que pasa ahí. Entonces, capítulo 2, versículo 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También menciona discursos que da Pedro. También Pedro, un hombre que ha sido transformado, que sí conoció a Jesús y que ahora habla con denuedo, que predica y además llama al arrepentimiento. Entonces, esta etapa termina con un hecho que cambia la manera de moverse de la iglesia, y esto es la muerte de Esteban. Él fue apedreado y muere bajo el consentimiento de Saulo de Tarso. Estos hombres, cuando lo apedreaban, vieron reflejado en el rostro de Esteban la gloria de Dios. Esto lo dice en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Para el tercer periodo es la transición en Samaria. Esto es del capítulo 8, versículo 4 al capítulo 11, versículo 18. Con la muerte de Esteban se inicia una persecución sobre la iglesia cristiana, pero camino a Damasco, Jesús llama al que va a ser enviado a llevar el evangelio a Roma, y este hombre es uno de los perseguidores de cristianos más temidos. Este hombre es Saulo de Tarso, a quien después vamos a conocer como Pablo. Jesús
le pide a Ananías que vaya a ver a Saulo. Esto está registrado en el capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Saulo estaba escogido para ser salvo y llevar el evangelio. En la cuarta etapa habla de cómo la expansión alcanza a los gentiles. Esto es en el capítulo 11, versículo 19 al capítulo 21, versículo 16. Y habla de los primeros viajes misioneros de Pablo, de cómo Pedro es instruido a predicar estrictamente a los gentiles y cómo en estos viajes que tiene Pablo es acompañado por Bernabé. Y van por Chipre, Antioquía, Listra. En un segundo viaje van por Filipos, Tesalónica, Atenas, Corintio, y un tercer viaje misionero que termina en Roma. Por último, en el capítulo 21, versículo 17 al 28, versículo 31, habla del encarcelamiento de Pablo, su defensa y cómo es enviado a Roma, donde permanece por 2 años. Esto está en el capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Y por qué seguimos hablando del libro de Hechos en 2017 si esto tiene mucho tiempo que pasó? Bueno, voy a ir a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Esto es lo que dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después, en Hechos, nos vuelve a repetir la misma instrucción, que dice que seremos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando habla de los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Entonces, el libro de Hechos es el puente entre la resurrección de Cristo, la nueva iglesia, y el presente que vivimos en 2017, porque esta historia no se ha acabado.